Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos de nuevo en esta transmisión en vivo por parte de la Universidad Amazónica de Pando, el área de Ciencias y Tecnología, compartiendo esta pequeña transmisión en la cual les vamos a explicar el gran aprendizaje de las emociones oscuras. Tenemos aquí como expositora a la licenciada Solia María Centeno de Baclivo. Una explicación primero. Ella estudió un coach y un máster en motivación. Es escritora, investigadora en crecimiento personal. Es embajadora de VIA, abogada, distribuidora, master trainer. Es escritora, investigadora de temas de crecimiento personal y desarrollo del ser y saber. O sea, es una persona muy capacitada y está transmitiendo hoy en día con nosotros, dándonos una pequeña parte de su conocimiento. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no se preocupe, déjenos sus dudas o sus preguntas en comentarios, la cual lo transmitiremos en pantalla y yo me encargaré de que la expositora les responda a sus dudas o sus preguntas, ¿les parece? Enseguida le paso la transmisión a la licenciada Solia. Gracias por estar aquí con nosotros y estaremos atentos a su exposición. Buenas noches, gracias. Licen, le estamos escuchando. Muy buenas noches, ¿me escucha? ¿Está todo ok? Sí, Bien. todo bien. Pueden Bueno, muchas entrar. gracias por la presentación, muy contenta de estar aquí nuevamente y gracias por la invitación, querido amigo. Hola, hola. Bien, bueno, me imagino que ya puedo comenzar. Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en esta era de la educación emocional y de la extrema sensibilidad con tanta información que tenemos en el Internet, en las redes sociales, en una época pandémica donde al estar encerrados no tenemos otra opción que conectarnos con lo que llevamos dentro. Así que hoy vamos a hablar del gran aprendizaje de las emociones oscuras. ¿Por qué se llaman oscuras? Porque desde la antigüedad, sobre todo en una época donde se entendía lo que era cuerpo, mente y espíritu, en la antigüedad se hablaba mucho de la congruencia, se hablaba mucho de la visión, de los colores que tenían las diferentes emociones, y obviamente las personas que estaban con rabia, con ira, con bronca, con odio, con falta de perdón, se asociaba como a una nubecita oscura que tenía sobre la cabeza, que era un simbolismo de una emoción que lo tenía bloqueado y no lo dejaba ser. Porque una persona que está en completo equilibrio emocional, pues una persona que está sonriente, que está con buena actitud, que está en un momento tranquilo, y eso se asocia siempre con los colores del arco iris y se asocia con la paz, la tranquilidad, el color blanco, y bueno, todas aquellas personas que estudien cromoterapia se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Vamos a la lámina que tenemos actualmente. Esta es nuestra actual generación. Una generación que no tiene educación emocional y obviamente ante una falta de gestión de las emociones, pues normalmente pasa los colapsos, las crisis, cuando no sabemos descargar esas emociones negativas o emociones oscuras, normalmente, sobre todo cuando son menores de edad, es cuando se pierde ese control y afecta la salud y afecta inclusive en el tema corporal. Claramente se puede ver en las imágenes. Ahora, aquí hay una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué se habla tanto de educación emocional? ¿Por qué estamos hablando de las emociones oscuras, las emociones que tenemos que gestionarla? Por esta sencilla razón. ¿De qué sirve tener dones y habilidades si no sabemos regular las emociones? Les hago la pregunta. ¿De qué sirve tener dones y habilidades si no sabemos regular las emociones? Imagínate que tú eres una persona súper inteligente, llena de títulos, llena de certificados, el mejor alumno del colegio y la universidad, pero te ponen en un estado, en una posición de mando y tratas mal a las personas, las gritas. ¿Quién ha sufrido alguna vez? A ver, pregunto ahorita, ¿alguna vez alguien se ha sentido cómodo con un grito? ¿Alguna vez ha tenido alguna vez quizás un conflicto en las relaciones humanas? Yo creo que nadie se ha sentido cómodo cuando ha tenido una persona que le ha gritado o una persona que no ha tenido quizás
una cierta sensibilidad o dulzura al pedirle las cosas. Entonces, actualmente, en esta era, obvio que es importante hablar de la educación emocional y de la manera de regularlas, porque si los dones y habilidades están acompañados a una buena regulación emocional, pues vamos a tener personas empáticas y eso se va a transmitir alrededor. Ahora vamos a repasar. A mí siempre me gusta ver cómo detectar cuando estamos nosotros con esa... Muchas personas normalmente dicen, no, yo tengo un equilibrio emocional súper bien. A veces nos cuesta ver para adentro. Entonces yo aquí tengo unos tips que te los voy a leer porque sé que en la lámina no se ve claro. 11 señales que demuestran falta de inteligencia emocional. Así que en este momento comienza a revisar un checklist mental si efectivamente tú tienes o no tienes inteligencia emocional. Número 1, ¿cuándo tienes falta de inteligencia emocional? Número 1, cuando te estresas con facilidad. Número 2, cuando te cuesta trabajo ser asertivo, o sea, ser una persona dulce, ser una persona tranquila, cuando te cuesta mucho trabajo, cuando tú quieres decir, ay, me saca de mis casillas y no sabes cómo reventar. Número 3, cuando tienes un vocabulario emocional limitado. Número 4, cuando asumes cosas rápidamente y defiendes tus posturas con vehemencia, o sea, te justificas, eres reactivo, te dicen algo, no razonas, automáticamente quieres defenderte y quieres demostrar que tienes la razón. Eso es falta de inteligencia emocional. Número 5, ser rencoroso. Cuando estás acordándote de lo que te hicieron, de lo que te hizo la vecina, de lo que te hicieron, de lo que te pasó en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el juego de fútbol, cuando guardas rencor, te callas, no solucionas y no arreglas con la persona de frente. Número 6, cuando no sueltas tus rencores, cuando no lo hablas. Número 7, cuando sientes que la gente no te entiende, ay, nadie me entiende, soy el incomprendido, no, es que no saben lo que me pasó, si supieran lo que me pasó, cuando uno siente que nadie lo entiende. Número 8, cuando no sabes cuáles son tus disparadores, es decir, cuáles son aquellas creencias o aquellas palabras o aquellas emociones cuando la persona te dice una palabra, cuando tú no reconoces cuáles son esas creencias que te pueden tocar, que te hacen reaccionar. Número 9, cuando no te enojas, cuando tú ocultas las emociones, finges que está todo bien y haces creer que no pasa nada, cuando en el fondo estás con una rabia, con una bronca y no sabes cómo expresarlo. Número 10, cuando haces culpables a otros por lo que te hacen sentir. Tú dices, culpa de tal persona, me pasó esto. Ah, porque dijo esto, me sentí así. Cuando estamos culpando a todo el mundo de los estados emocionales que nos encontramos. Y número 11, cuando nos ofendemos con facilidad de todo, de todo. Cuando fácilmente yo me pongo sensible y todo me ofende y estoy susceptible. Si tú en este checklist has dado positivo a más de 2 o 3, bueno, es más, a una sola ya estás demostrando falta de inteligencia emocional. Yo cuando me hice este checklist, creo que en las 11 me aplacé. ¿No? Ahí me di cuenta que tenía que estudiar y dedicarme a trabajar mi crecimiento personal. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las emociones oscuras o las emociones que no nos generan mucho bienestar? Pues las emociones transmiten mensajes para descifrar. Y uno de esos mensajes nos lo dice Carl Gustav Jung, dice, lo que niegas te sometes, lo que aceptas te transforma. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo estoy con emociones y no les doy la atención y quiero mentalizarme de que eso no es importante, pues esas emociones me van a estar carcomiendo y se van a convertir en una tortura. Pero cuando yo decido revisar cuál es el origen de esa emoción que me está incomodando, es ahí cuando empiezo a trabajar el cambio de mentalidad y viene la famosa transformación personal. Y asimismo, hay una frase muy que ha trascendido en el tiempo, que esto viene de miles de años antes de Cristo, son escritos que vienen muchas veces en proverbios, muchas veces en poesías, en libros de 2000, 3000 años antes de Cristo, que se han encontrado en la cultura hebrea, se han encontrado
en las poesías griegas, se han encontrado en papiros egipcios. Esta frase dice: la gente que nos provoca sentir emociones negativas son mensajeros de las no sanadas de nuestro cuerpo. Y cabalmente esta frase me llamó la atención porque hoy en día se habla mucho de autosanación emocional, ¿no? De cómo poder sanar las heridas emocionales. Vamos a hacer un paseo por la historia. Te voy a llevar a pasear por las culturas antiguas, hasta dónde es importante no solamente tomar el enfoque de la educación emocional, sino cómo hemos perdido una sabiduría milenaria que nos ha acompañado desde la antigüedad y que lastimosamente, por un tema de oscuridad en el sistema educativo, hemos ido perdiendo. Porque hoy en día, en el colegio, en las universidades, no se enseña educación emocional. Educación emocional están estudiando los psicólogos, los terapeutas, cuando en realidad esta materia debería ser parte de nuestra formación. Yo he escrito un libro que se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo, que al final de la presentación te voy a poner un enlace por si te interesa adquirirlo y aprender más, donde hago una propuesta para que se inserte la materia de educación emocional, filosofía de vida y todo lo que es el tema del crecimiento personal en nuestras entidades educativas. ¿Y de dónde parte, obviamente, esta idea? Pues vamos a comenzar desde la antigüedad. En el año 8000 antes de Cristo, en la ciudad de Ur, los sumerios, que fueron una de las primeras culturas donde hay excavaciones arqueológicas, se descubrieron estatuillas donde ya se estaba evidenciando que se usaba la danza como parte de la formación de los jóvenes al momento de gestionar sus emociones. Lo mismo 10.000 años antes de Cristo, en el Oriente Medio, se encontraron muchas estelas con bailes y danzas. Ya desde la antigüedad se estaba mostrando que los movimientos básicos de la danza eran parte de que ellos aprendan a descargar esas emociones, porque la expresión corporal, la expresión de los movimientos del cuerpo nos permite mover energía, porque al final, ¿qué son las emociones? Las emociones son energía en movimiento, y si esas emociones, esa energía no se transforma o no se mueve o no se convierte en una actividad, pues eso se va acumulando y se convierte en ansiedad. En el año 7000, 3000 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto, parte de la formación de las escuelas, de los niños, de los adolescentes, ya se estaba utilizando la música como expresión artística de las emociones. Se han encontrado gran cantidad en los restos arqueológicos, gran cantidad de instrumentos musicales, inclusive estelas en piedra, donde ya se estaban mostrando a los tutores que les enseñaban a dibujar, a pintar, a expresar toda esa energía que llevaban dentro del alma. En los textos egipcios inclusive ya se hablaba de las 9 capas desde la parte corporal hasta la parte más sutil de energía, de cómo estaba compuesto el ser humano. Hablaban del cuerpo físico, el cuerpo espiritual, hablaban de la forma o sejem, que era la manifestación de la fuerza y voluntad divina, hablaban del Ka, que era la energía vital, la fuerza vital del alma, hablaban que el corazón y la mente era también un cuerpo mental, hablaban del nombre, de la sombra, de la oscuridad y del cuerpo luminoso y de la inteligencia. Lo que hoy en día se habla de los campos áuricos o los campos de energía o magnetismo del ser humano. Luego seguimos paseando por la antigüedad, llegamos 7000, 3000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto, y seguimos viendo cómo ellos tenían una creatividad para poder desarrollar, construir juegos, para poder realizar la expansión, bastante educación musical. Seguimos con la danza, ya se ven estelas donde se veía la gimnasia, se veía el ejercicio como parte de la educación de su cultura, de los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque lo veían como un medio para que puedan descargar todas esas emociones acumuladas, porque ellos tenían conocimiento que cuando obviamente el cuerpo no estaba descargando energía, no estaba en movimiento, la ociosidad era un gran peligro. Incluso nosotros en nuestra cultura quechua y aymara en Bolivia hablamos del Amazúa, Mayeya, Amaqueya, o sea, no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso, o sea, no seas flojo. Imagínate
ya ellos estaban heredando estos conocimientos de la importancia de tener una actividad que día a día permita estar en movimiento. Obviamente en esta época digital, en esta época de pandemia, donde las personas están largas horas en la cama, en la televisión, eso ocasiona una acumulación emocional que, aparte de hacerte aumentar de peso, te hace obviamente caer en crisis nerviosa, te baja el sistema inmunológico. Fíjate cómo todo está relacionado, cómo normalmente las personas que están con poca actividad o que sus hábitos de vida no son con movimiento, son las personas que tienen más facilidad no solamente de caer en crisis emocionales, sino también en problemas de enfermedades y que se le baja el sistema inmunológico. Pero aquí estamos todavía paseando miles de años antes de Cristo y estamos viendo cómo nuestras culturas antiguas nos están mostrando el camino en relación a la importancia de gestionar expresiones artísticas y expresiones corporales para gestionar las emociones que te llevamos dentro. Seguimos en Egipto, los egipcios apreciaban obviamente que la parte educativa era tan importante que consideraban que una persona sin estudios era como un esclavo, o sea, realmente era algo natural que ellos tengan que desarrollar esas habilidades artísticas, corporales, inclusive si alguien no podía llegar a acceder a un tipo de esta educación, el pueblo estaba distraído en las actividades manuales de la agricultura, de la artesanía, del comercio, pero de una u otra manera existía un movimiento. Es decir, que la actividad de esas culturas estaba ligada obviamente a la actividad humana. Todos tenían que tener un oficio y todos tenían que tener una manera de descargar esas emociones. Por eso en la antigüedad se habla de cientos de años de paz, miles de años de paz, y hoy en día, imagínense, no podemos tener ni un día de paz. ¡Qué causalidad! Ahora nos vamos al año 6500 antes de Cristo, los sumerios, los acadios, seguimos viendo cómo en la antigua ciudad de Ur, en una tumba se encontraron igual estelas donde se mostraba cómo era el sistema educativo y cómo eran las actividades de estas culturas a través de una niñez que era educada también en la expresión cultural, en la expresión artística, en el ejercicio y en tantas actividades que era importante para que el pueblo no sea ocioso, sino para que el pueblo esté en constante descarga de esa energía emocional que llevaban dentro. Aquí también, fíjate, comparando con lo que vimos en Egipto, 7000 a 8000 años antes de Cristo, pues aquí están los tableros con fichas del juego real de Ur, la ciudad más antigua de Mesopotamia. Calculan una antigüedad de 4500 años de Cristo. Ahí se ve cómo ya usaban la creatividad para poder estar en esas actividades mentales que van ligadas con el movimiento. Ya había la escritura cuneiforme, se encontraron estelas también de músicos, de arte, y llegamos a Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, donde se encuentran los famosos estribillos, donde ya se estaba usando el canto como una expresión corporal, aparte de los talentos y las habilidades musicales. ¿No es increíble ver cómo se podía ver la gran cantidad de instrumentos musicales que usaban estas culturas antiguas para poder descargar todas las emociones? Luego llegamos a 2000 años antes de Cristo, los cantos hebreos, que eran como cánticos especiales que les hacían vibrar el corazón, les hacían vibrar el cuerpo y obviamente descargaban esas emociones a través de la entonación de voz, porque hablar, cantar y regular la entonación de voz también es una manera de regular la energía. Obviamente ellos también usaban la música, usaban la danza, y llegamos a 2500, 500 años antes de Cristo, donde ya hay una estructura más formal, prácticamente ya hay mentores, ya hay escuelas, ya hay academias y se sigue la herencia de usar las expresiones artísticas y las expresiones corporales para poder descargar las emociones de la población. Luego llegamos 500 años antes de Cristo, donde ya se encuentra documentación de la famosa paideia, que en griego quiere decir
decir educación o formación, donde no solamente se educaban a los jóvenes en actividad física, en expresión artística, sino también les educaban en el saber ser, que era la transmisión de valores, y en el saber hacer, que eran los saberes técnicos. El ideal educativo en la antigua Grecia siempre era en la búsqueda de la armonía entre la educación física, la educación intelectual y la educación oral. De esta manera, pues muy difícil, prácticamente el estrés no existía la depresión, todos tenían una ocupación, y uno cuando comienza a ver este movimiento de culturas antiguas, uno se da cuenta que realmente hay tanta ociosidad en la actualidad, hay tanta falta de desarrollo de dones y habilidades, que las personas viven estresadas, preocupadas, amargadas, sufridas, porque no están gestionando sus emociones y enfocando en lo que verdaderamente tienen que hacer, que es para lo que han venido a este mundo. No existe propósito de vida, no existe misión, filosofía de vida, y obviamente esa carencia educacional provoca una masa de humanos que actualmente pues están con crisis existenciales y con problemas obsesivos y con maltratos físicos y psicológicos domésticos. Seguimos paseando por la antigua Grecia y encontramos más evidencias de cómo los hombres y mujeres se transformaban en personas útiles y a través del dominio del cuerpo mediante la gimnasia y la lucha, y hacían énfasis en la disciplina. Por eso es que se ven esas grandes construcciones antiguas, porque solamente un pueblo educado y un pueblo que tiene una regulación emocional puede tener espacio en la mente para crear obras que van a perdurar en el transcurso de la humanidad. Obviamente, pues no había micros, no había internet, pero sí había otro tipo de organizaciones que ellos obviamente supieron aprovechar en esa temporada para poder mantener un equilibrio en sus convivencias de relaciones humanas. Ahora vamos a la base del autoconocimiento. Parte de la educación emocional y dentro de lo que es el conocimiento de la oscuridad emocional, tenemos aquí una enseñanza que ha trascendido en el tiempo, que es la enseñanza de Sócrates: conócete a ti mismo. Sócrates ya establece oficialmente el autoconocimiento como parte del sistema educativo, ¿no? Él dice, tiene una frase célebre que dice: la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Es decir, que la educación viene a despertar lo que llevamos dentro y a darnos las herramientas para poder entender qué tipo de energía, qué tipo de emociones, qué tipo de dones y habilidades llevo dentro de mí, que no solamente voy a aprender a conocer y a ponerlas en práctica para entender a dónde me van a llevar, que ahí viene el sentido de la vida, sino también tomar conciencia de que soy parte integrante de un cosmos, de una humanidad, y ahí es cuando viene el propósito de vida con la humanidad. ¿Cómo yo voy a poner mis dones y habilidades al servicio de la humanidad? Aristóteles, su discípulo, bueno, viene Sócrates, viene Platón, viene Aristóteles, pero igual Aristóteles llegó a entrenarse con Sócrates. Él también continúa con este legado del autoconocimiento y establece que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Y bueno, seguimos paseando en el tiempo. Este autoconocimiento se fue desarrollando en el transcurso de los años y llegamos, vamos a dar un salto cuántico hasta 1983, cuando Howard R. Gardner, psicólogo de desarrollo estadounidense y profesor de investigación, pues lanza su famosa teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples clasifica las inteligencias en 8, de inteligencia lingüística, lógica matemática, visual espacial, inteligencia corporal, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y no se necesita estudiar mucho para darnos cuenta que él no parametrizó a los seres humanos en una perspectiva de vida, sino puso 8. Pero imagínate que de esas 8 pueden existir muchas combinaciones, es decir, que puede haber una gran multiplicidad de tipos de perspectivas de vida y de inteligencias.
¿Por qué comentamos esto? Porque si desde el colegio, desde la niñez, tomamos conciencia de que venimos a un planeta donde vamos a aprender a convivir con seres humanos que piensan diferente a nosotros y que ven la vida diferente a lo que nosotros la vemos, entonces comenzamos a prepararnos para aprender a convivir entre nuestras diferencias. Aquí está el punto neurálgico, porque es importante aprender a tener herramientas de autoconocimiento y obviamente que la materia de educación emocional se inserte en los colegios, universidades y en todo tipo de institución educativa. Porque lastimosamente estamos en un sistema educativo donde por falta de herramientas desarrollamos el egocentrismo, que el egocentrismo viene a ser que yo quiero que todo el mundo gire alrededor de mí y que yo pienso que todo el mundo ve las cosas como las veo yo. Es más, yo pienso que que hay telepatía y que todo el mundo va a adivinar qué es lo que pienso yo. Ese es el gran problema actualmente del egocentrismo, que no aprendemos a convivir entre nuestras diferencias de creencias y nuestras diferencias emocionales y de perspectiva de vida. Por eso es que se sigue desarrollando la educación emocional. Llegamos a 1990, cuando nace el modelo Salovey y Meyer, que es la tesis de Wen Payne y de Peter Salovey, que obviamente ellos son psicólogos de la personalidad y ellos lanzan el famoso concepto de inteligencia emocional, que es percibir emociones, comprender las emociones, manejar las emociones y utilizar las emociones. Aquí viene ya a establecerse el concepto que conocemos actualmente y que Daniel Goleman en 1995, a través de su famoso libro Inteligencia Emocional, pues ya va a comenzar a hablarnos de lo que es un cerebro emocional y la diferencia entre un cerebro emocional y un cerebro racional. Aquí ya oficialmente estamos hablando de inteligencia emocional. Imagínense, les he tenido que hacer un relato desde 10.000 años antes de Cristo hasta llegar a 1995 para difundir la información de que la inteligencia emocional, el autoconocimiento, son parte de las herramientas naturales de la formación de un ser humano. Entonces, ¿por qué en la actualidad nosotros, obviamente, no tenemos esas herramientas a nivel de sistema educativo, ¿no? Que es lo que es la bandera que yo vengo promoviendo a través de mi blog, de mis presentaciones, de mis conferencias, de mis libros. Y ya en esta fase donde vamos conociendo, ya sabemos la importancia de la educación emocional, ya hemos visto que en el transcurso del tiempo era parte de la formación y cómo ya existe ya la semilla de los antecedentes de estas herramientas y de esas materias de vida, pues llegamos a Mario Sabán, que es un doctor en psicología, en historia, en teología, en matemática aplicada, filósofo argentino, licenciado en Derecho, donde ya él hace un estudio de la importancia de el origen de las emociones oscuras, cuál es el propósito, ¿no? Y ahí habla, él nos da una frase muy célebre, que la libertad real es descubrir el sentido propio de la vida. Él habla que el crecimiento, el verdadero crecimiento personal integral de un ser humano es revelar las partes ocultas del alma. Y obviamente esta sabiduría viene de la cultura hebrea, esta sabiduría viene de la filosofía judía, donde se le habla de la identidad del alma, de encontrar, entender, percibir, descubrir la identidad del alma a través del autoconocimiento para resolver el sentido de la existencia, ¿no? Entonces, esas partes ocultas, esas partes que no conocemos, obviamente vienen escondidas a través de nuestras propias emociones oscuras o aquellas emociones que no queremos ver. Este autor, Mario Sabán, nos dice que en la vida triunfa quien transforma su luz, su propia oscuridad, quien aprende dentro de la oscuridad a encontrar su luz, que la oscuridad es la oportunidad y por eso es muy emotivo o curioso cuando pasa algo malo en la vida de una persona, ¿no? Entonces, cuando yo leo esta frase, me pongo a estudiar la filosofía judía, me pongo a estudiar la Torá y tantos documentos milenarios, y obviamente se encuentra un tesoro valioso donde se habla de que
todas las emociones que llamamos negativas y las emociones oscuras son verdaderos maestros que han venido a mostrarnos el camino del autoconocimiento para que nosotros podamos encontrar el sentido de la vida. Pues el sentido de la vida es algo tan sencillo como aprender a transformar nuestros lados oscuros en grandes aprendizajes. Ese es el gran legado de las emociones oscuras, de aprenderlas a transformar en maestros y en grandes, en un tesoro de oportunidades que nos lleve a transformar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para ser mejores personas y encontrarle sentido a la vida. Entonces, con esta investigación y esta conclusión, llegamos a una segunda conclusión, que quien sufre, quien se amarga, quien está odiando, quien está con bronca, quien está con enojo, es alguien sencillamente que ignora las herramientas para poder encontrar la sabiduría que hay detrás de su propia oscuridad. Mirando pantalla en esta pregunta, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? Pues esta pregunta no solamente me la hice yo en muchas oportunidades, sobre todo cuando cerraba un ciclo, me la hice cuando salí del colegio, me la hice cuando salí de la universidad, me la hice cuando terminé mi primera, cuando me quedaba sin trabajo, cuando quebraba, cuando fracasaba en alguna oportunidad de mi vida, siempre me hacía estas preguntas. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? Entonces, estas preguntas que demuestran la ignorancia de lo que es nuestro sentido de vida y nuestro propósito de vida, pues pueden ser respondidas si nosotros tenemos herramientas como el autoconocimiento y si somos conscientes de la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones y que esos momentos de incertidumbre y de duda sencillamente es ignorancia o falta de conocimiento en un autodescubrimiento personal para encontrar las respuestas, porque al final las respuestas están detrás de cada conflicto, ¿no? Detrás de cada conflicto y problema siempre hay una bendición escondida, es un dicho milenario. Ahora, vamos a ver por qué tenemos una duplicación de una generación que cada vez está más confundida y que cada vez se hace preguntas existencialistas y no puede encontrar las respuestas. Sencillamente, no solamente por la falta de educación emocional y falta de herramientas, sino por la duplicación de hábitos de pensamiento, hábitos de vida, hábitos de conducta humana que vienen desde la infancia. Esa carga emocional en la infancia que nosotros heredamos viene obviamente con origen de 3 factores: influencia de los padres, viene durante la gestación y el parto, y también viene en el entorno de la infancia con las personas que nosotros nos rodeamos al momento de educarnos o al momento de desenvolvernos en nuestro entorno, ¿no? Los vecinos, los maestros, las 7 personas con las que estamos más cercanas. Obviamente estas personas, ahora que sabemos que hay un cerebro emocional, nosotros a través del lenguaje facial, el lenguaje corporal, a través de las palabras, la entonación de voz de estas personas que nos rodean, nosotros comenzamos a captar emociones. Las emociones, ya lo hemos visto con los anteriores conceptos, es energía, son vibraciones, un magnetismo que se va transmitiendo por duplicación, porque cuando somos niños somos como estamos con el corazón abierto, con la mente abierta, somos tierra fértil para sembrar, y pese a que nos pueden decir con las palabras que nos portemos bien, al final nosotros vamos a aprender lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, y obviamente todo lo que se está desarrollando en nuestro exterior, ¿no? Las emociones que se expresan con el lenguaje corporal y emocional nos marcan, nos dejan huella en el cerebro emocional mucho más profundo que las palabras que nos puedan decir. Es más, está comprobado de acuerdo a las neurociencias que las palabras se graban en la mente un 7% y que un 93% prácticamente es el lenguaje emocional, el lenguaje corporal, el lenguaje facial y todo lo que nuestros sentidos perciben. ¿Y cómo se explica esto? Pues en 1996, Giacomo Rizzolatti, un neurocientífico italiano, descubre las neuronas especulares o neuronas espejo,
donde claramente los niños reflejan en su mente, en su memoria, absolutamente todo lo que ven, ¿no? Entonces se hicieron muchos experimentos al respecto con los bebés. Tú al bebé le sacas la lengua, el bebé saca la lengua. Tú al bebé le sonríes, el bebé sonríe. Tú al bebé le haces cara, puedes hacerlo llorar al bebé, el bebé te hace cara. Entonces esos descubrimientos nos confirman que los hábitos que tenemos en la adultez, pues obviamente son captados en la niñez. ¿Y cuáles son los hábitos que estamos duplicando en la actualidad? Pues te voy a hacer un detalle de por qué las emociones oscuras han comenzado a hacer catarsis en Crónica Roja. Hoy en día se ven violaciones, infanticidio. Hay una cifra aquí en Bolivia, el 83% de los niños y adolescentes han sufrido algún tipo de abuso físico o psicológico, o sea, de los que son denunciados. O sea, si estamos hablando de un 83%, imagínate los que no denuncian, los que mantienen las apariencias, los que se cuidan de los perjuicios sociales. Podemos estar hablando de cifras que pueden sobrepasar el 95%. Podemos hablar de cifras bastante elevadas del tipo de generación que estamos desarrollando en la actualidad, sobre todo en esta pandemia, cuando los padres, tanto padres o hijos que vienen del mismo sistema educativo, tienen cero formación de educación emocional. Pues una de los hábitos mentales y emociones negativas oscuras que se están duplicando es el miedo y la desconfianza que heredamos en la infancia. Luego están las creencias y las palabras destructivas. Imagínate que tanto en los medios de comunicación como desde el micro, desde el barrio, tenemos creencias negativas, estamos acostumbrados al chisme, estamos acostumbrados a criticar, a ver el lado negativo de la persona, estamos acostumbrados a algo grave, a quejarnos, nos quejamos todo el tiempo y se ha descubierto que las quejas se llevan la energía vital, que mientras las personas más se dejan absorber por sus emociones oscuras a través de creencias y palabras destructivas, haciendo daño a otras personas con las palabras y quejándose, pues envejecen más rápido y van perdiendo energía vital. Incluso si nos ponemos a analizar la conducta humana, la gran cantidad de personas que tienen problemas económicos y que están en la pobreza son personas que no saben sobrellevar relaciones humanas y normalmente son reactivas, eso es un estudio que se ha hecho también, y usan bastantes palabras destructivas, ¿no? Entonces eso se puede ver inclusive en los vendedores, un vendedor educado, un vendedor que tiene educación, que tiene una entonación de voz dulce, que sabe hablar, es más atractivo que le abran la puerta o que lo escuchen que un vendedor que hable fuerte, que use palabras obscenas o que esté gritando. Obviamente pues nadie va a querer acercarse a esa persona. Entonces, ¿cómo está relacionada la gestión emocional a través de la expresión de las palabras, los sentimientos y de las creencias? Luego tenemos otro gran mal educativo en nuestra actualidad, que es la extrema obediencia, las amenazas y los castigos. Lastimosamente heredamos desde el siglo pasado el famoso chicote, los golpes, pegarle al niño, yo qué sé, con lo que sea, con el chicote, con la escoba, con la olla. Esos hábitos de querer controlar y tratar a los niños como que fueran objetos, como que fueran parte de nuestro mobiliario, como que no tuvieran sentimientos o no tuvieran razonamiento, es un error fatal. Es triste que hasta la fecha no seamos conscientes que de 0 a 7 años, inclusive desde el vientre materno, recibimos todas las emociones oscuras, tanto oscuras como emociones positivas de todo el entorno que nos rodea. Lastimosamente, en su gran cantidad son emociones negativas porque tampoco tenemos en el sistema una formación, una escuela de padres que venga desde el colegio. La escuela de padres no es cuando uno es papá. La escuela de padres hay que educar inclusive desde el colegio para que los jóvenes, los niños y adolescentes sepan lo que implica tener un hijo, lo que implica ser jefe de familia, lo que implica ser una ama de casa, lo que implica ser mamá, papá,
lo que implica formar un hogar, una familia, la estructura económica, la estructura social, la estructura emocional que implica tener una familia. Yo creo que si los niños y adolescentes entienden el concepto de ser padre y madre, yo creo que muchos adolescentes cuando salgan del colegio van a elegir no casarse y van a elegir no tener hijos porque se van a dar cuenta que han nacido para otras cosas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sin ir muy lejos. Padre que mata a su hijo porque hay infanticidio, padre que viola a su hijo o madre que viola a su hijo, padre o madre que les dan chicote, esas personas no han nacido para ser padres, sin embargo se llenan de hijos, tienen docena, se están pidiendo en la calle. Imagínate un niño desde pequeñito que le estás enseñando a pedir en la calle, a drogarse, a clefearse, le enseñas a robar. Esas personas no nacieron para ser padres. Entonces, imagínate si nosotros nos educáramos desde pequeños, cuánta delincuencia social se puede controlar, queridos amigos. Luego tenemos otro virus en la duplicación de hábitos, de las emociones oscuras, el resentimiento y la discriminación social económica, el gran conflicto social que tenemos no solamente en Bolivia, en muchos países, el famoso regionalismo, el famoso, los famosos sectores, los que se creen de élite, los que se creen especiales o los que se creen diferentes, ese egocentrismo que se va duplicando lastimosamente es uno de los grandes generadores de conflictos sociales y uno de los grandes generadores de las guerras y de los grandes pleitos entre regiones que tenemos actualmente en la humanidad. Obviamente, si nosotros, como decía Howard Gardner con sus 8 inteligencias múltiples, si desde pequeños comenzamos a entender que venimos a un planeta con pensamientos y creencias diferentes, pues va a ser más fácil convivir y más fácil conciliar. Difícilmente puede haber guerra cuando hay seres humanos que tienen empatía y saben convivir entre sus diferencias. Luego, la presión que ejerce la programación mental. Cuando hablamos de programación mental, hablamos del adoctrinamiento que existe en nuestro sistema educativo al crear estudiantes que tienen que aprender de memoria y aprender a letra muerta lo que dice el libro, lo que dice el texto, y no existe un razonamiento de sentido común, un desarrollo de sentido común, que eso viene cuando se le enseña al niño y al adolescente a encontrar las respuestas por sí mismos, no a responder lo que el libro dice, sino a que tenga su propia interpretación. Eso se llama libertad de pensamiento. Y cuando crecemos con esa programación mental y con ese adoctrinamiento, pues cuando llegamos a ser líderes, queremos programar a los demás y también somos inflexibles al momento de escuchar las opiniones ajenas. Entonces, todo eso, sin darnos cuenta, estamos duplicando y actualmente, pues, estas situaciones de oscuridad emocional van generando una tendencia a la autodestrucción, los suicidios se dan, en la Organización Mundial de la Salud nos da una cifra catastrófica de que cada 60 segundos hay un adolescente que se está matando porque no le haya sentido a su vida, y hablamos de adolescentes de 8, 9, 12, 14 años, y hay un adulto mayor a 60 años que siente que su vida no tiene sentido y también se está suicidando. Entonces, imagínate, hasta que terminemos esta presentación, cuántas personas se han matado porque no le han hallado sentido a la vida, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad donde aquel que no se adapta o aquel que decide enfrentar los desafíos o ser diferente, pues es víctima del aislamiento, ¿no? Es víctima del famoso bullying, de la crítica destructiva o prácticamente esa persona, si no aprende a convivir y a tener un blindaje emocional, pues termina con tendencias a la autodestrucción o a una adicción. En conclusión, nuestro producto educativo es miedo a ser responsables de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, desarrollamos una oscuridad emocional que nos da un lenguaje, un mensaje claro, que es aprender a trascender las emociones. Trascenderlas es trascender, traspasar, atravesar, ir más allá. Y obviamente, sigo recordando lo que a la enseñanza de la filosofía judía, que trascender las emociones
encontrar esa luz en medio de la oscuridad, encontrar ese aprendizaje de vida que está escondido detrás de aquello que me duele, detrás de aquello que odio, detrás de aquello que estoy sufriendo, detrás de aquello que me causa dolor. Detrás de esa oscuridad emocional hay un tesoro maravilloso de sabiduría que si yo abro mi mente primero y luego se abre mi corazón para entender que esa emoción oscura, que ese conflicto, que ese desafío que me está atormentando ha llegado a mi vida para mostrarme que existen otros caminos para avanzar, porque quizás yo me estoy encerrando en un pensamiento, en una creencia, en una actividad o en una posesión o en una persona, y quizás yo tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a trascender esa emoción de egoísmo, de egocentrismo, de creer que las cosas salgan como yo quiero, para comenzar a buscar otras alternativas de avanzar en mi vida. Y quizás al abrirme a esas nuevas oportunidades es cuando uno encuentra nuevos caminos para avanzar en la vida. Ya desde la antigüedad Platón nos decía que las emociones negativas son necesarias porque si no, no existe aprendizaje en la vida. Las emociones negativas tienen una enseñanza detrás de toda experiencia de conflicto, lo que llamamos conflicto cuando se nos escapa del control que se está viviendo. Todo aprendizaje tiene una base emocional, dice Platón, y al respecto, Jonathan García Allen, un psicólogo, el psicólogo fundador de la web Psicología y Mente, que es una de las mayores comunidades en el ámbito de la psicología y las neurociencias, dice, no se trata de borrar las emociones negativas que nos pueden causar ciertos hechos, sino de reducir su intensidad. ¿Y cómo se las va reduciendo? Con el autoconocimiento y el conocimiento, porque no solamente es importante mirar para adentro, sino también es importante estudiar e informarse. Estamos en la era de la información, queridos amigos. Robert Plutchik, un profesor de la Universidad de Florida del Sur, un psicólogo muy conocido que escribió un libro, Emociones y Vida, él crea una rueda de emociones y llama mucho la atención que al desarrollar esta teoría de las emociones, establece que dentro de las emociones primarias, unas de esas 8 emociones, existen emociones negativas, emociones oscuras, que son parte necesaria del aprendizaje humano. ¿Cuáles son esas emociones? La rabia, el miedo, la tristeza y el disgusto. Las otras 4 son sorpresa, anticipación, confianza y alegría. Pues, ¿qué mensaje nos quiere decir con esto? Que las emociones negativas son parte de nuestra naturaleza humana. Y si son parte de nuestra naturaleza humana, pues es de sentido común y es lógico, es racional, es simple y sencillo, básico, que forme parte de nuestra educación y nuestra formación. No podemos pretender llevar adelante una formación de crecimiento personal sin tener herramientas para descargar o expresar nuestras emociones oscuras. No tenemos que estar escondiendo, ni fingiendo, ni poniéndonos máscaras, ni estar haciéndonos películas o estar metiéndonos en una burbuja y mostrar solo la cara bonita. Por eso es que muchas personas terminan con la cara torcida, parapléjicas, terminan hasta con derrames de tanto aguantarse, esconder las emociones negativas y oscuras. Cuando el aprendizaje es aprender a regular esas emociones, aprender a bajar esa intensidad, ¿cómo? Pues con el camino del conocimiento y el autoconocimiento y el desarrollo del ser. Eso es un gran aprendizaje. Imagínense, este libro está desde hace unos 20 años atrás, entonces lo lógico es comenzar a tomar con pinza, tomar con mayor detalle estos mensajes, toda esta información que ya deberíamos estar insertándolo en nuestro sistema educativo. Daniel Goleman, volviendo a 1995, nos habla de las emociones negativas y nos explica cómo las desarrollamos. Nos dice que las emociones negativas intensas absorben toda la atención de la persona y obstaculizan cualquier intento de atender otra cosa. Es decir, cuando llega la emoción negativa es para tomarle atención,
no es para fingir que no pasa nada y seguir caminando como que no hubiera pasado nada. Esa emoción negativa llegó para ser observada y llegó para que pueda ser desmenuzada y encontrar ese aprendizaje, porque si no se convierte en una tortura obsesiva y prácticamente uno se desenfoca y no puede avanzar. Ya lo decía el autor Madhy Malhotra, si sigues huyendo de ti mismo, entonces te advertimos que el amor, la alegría y la paz también se irán lejos de ti. ¿Qué quiere decir? Que no hay emociones bonitas, felices, de luz, si no pasamos por el túnel oscuro de las emociones que nos provocan malestar. Es decir, para tener bienestar, pues hay que tener el malestar. Para estar alegre hay que estar triste. Quizás para llegar a amar profundamente, primero hay que odiar profundamente. Entonces, este bagaje de relaciones humanas en este planeta, pues es como una masa crítica, una bolsa de valores, de emociones, donde quien tiene la capacidad de transformar su mentalidad, sus creencias y tiene autoconocimiento y herramientas de autoayuda, pues es la persona que va a poder caminar tranquilo en este planeta y bendecir la vida, ¿no? Y quien no tiene esas herramientas, quien está en la ignorancia emocional, pues es el que se va a quejar, el que va a sufrir y el que se va a amargar el resto de su vida. Ella, Weyer Wilcox, una poeta y periodista estadounidense, decía: no existe mayor satisfacción que mirar hacia atrás y darse cuenta de que uno ha crecido en autocontrol, criterio, generosidad y acciones desinteresadas. Imagínense, lastimosamente esos aprendizajes vienen cuando hemos tenido profundas experiencias de dolor. Y aquí hay un libro famoso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, muchos de ustedes lo han debido leer, de Stephen Covey. Nos habla que cuando estas emociones oscuras y negativas tienen un anclaje en la mente, pues construimos los famosos paradigmas. Y los paradigmas son poderosos porque nos crean esos cristales o lentes a través de los cuales vemos el mundo. Por lo tanto, si yo estoy en un momento de dolor, de sufrimiento, de bronca, de odio, pues esos cristales son los que me están reflejando generar esas emociones y multiplicarlas. Yo tengo que aprender a cambiar esos cristales y cambiar esos cristales, pues aprender a transformar esos pensamientos, es aprender a transformar esas emociones para poder cambiar ese paradigma y obviamente ver la vida de blanco y negro a ver la vida de colores. Joel Barker, también otro escritor, habla de que cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas. ¿Y cómo vamos a modificar si no tenemos conflictos, desafíos, lo que llamamos problemas, lo que llamamos crisis, lo que llamamos todos esos conflictos, esos dramas, esas tragedias? Pues son las explosiones de emociones acumuladas que no supimos descargar, que lastimosamente por esas explosiones emocionales es cuando tenemos la fuerza y la fortaleza para cambiar las formas de hacer las cosas y modificar nuestra manera de pensar. Ahora que hablamos de transformación, de innovación, de cambio de mentalidad, pues ya Charles Robert Darwin en 1800, en el siglo, 2 siglos pasados, naturalista inglés, creador de la teoría de la evolución biológica, nos habla que no son las especies, este dicho es famosísimo, lo han debido escuchar muchas veces, no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más veloces, sino las que mejor se adaptan al cambio. Luego tenemos a Rashid Ogunlaru, que es un coach de vida inglés, nos dice que la única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. Mira ese mensaje y aquí nuevamente estamos hablando de la educación emocional, el cambio de paradigma, porque al cambiar la mentalidad, cambio mi manera de interpretar la realidad. Y al cambiar mi manera de interpretar la realidad, cambio mi manera de sentir, mi manera de emocionarme. Es decir, que una persona que reniega toda la vida sigue con la misma creencia toda su vida. No cambiar las creencias, no cambiar la información que tenemos en la mente es peligroso, porque el mundo está cambiando. Está evolucionando la tecnología y al cambiar la tecnología cambian nuestros hábitos,
cambia nuestras maneras de ver las cosas, cambia nuestros sentimientos, muchos valores también van a ir cambiando. Quizás la esencia va a ser la misma, pero la manera de la conducta humana puede tener algunas variantes. La tolerancia va a tener algunas variantes, cosas que quizás antes no aceptábamos, hoy las aceptamos, cosas que antes se aceptaban, hoy no se aceptan, y así sucesivamente se van moviendo las creencias. Por lo tanto, si no estamos yendo al ritmo del movimiento de la energía de la masa crítica, pues corremos el peligro de caer en el sufrimiento por no entender lo que está pasando en el planeta. Por lo tanto, cambiar los pensamientos nos permite cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Norman Vincent Peale, el creador de la teoría del pensamiento positivo, nacido en 1898, fallecido en 1993, que junto también a Jim Rohn y Mahatma Gandhi, tantos transformadores de mentalidad, siempre se ha sostenido que se puede cambiar el mundo como a través de la transformación personal y de cambiar los pensamientos. Quien aprende a transformar sus pensamientos y a cambiar su mentalidad va a encontrar el siguiente paso que Stephen Covey le llama el octavo hábito, que para mí es el paso de la trascendencia, que es inspirar a los demás a que también puedan encontrar ese camino de iluminación, de luz, de perspectiva positiva que uno ha encontrado, ¿no? El momento que una persona encontró su voz interior, pues, y decide compartirla con el mundo, sea que te hagas un divulgador, que escribas un libro, que seas una persona que enseña a tu entorno, o sencillamente con tu ejemplo estás dejando un legado, pues esas personas son los grandes seres humanos que están vibrando en su propósito de vida. Así que cuerpo, mente y espíritu, esa integridad, esa congruencia es mucho más brillante cuando aprendemos a encontrar esa sabiduría dentro de la oscuridad emocional que todos heredamos a través de nuestros patrones generacionales. Todos tenemos un árbol genealógico, una ascendencia que es una masa de emociones, tanto positivas, negativas, de luz, de oscuridad, como le quieras llamar, o sencillamente emociones de toda clase. Y nuestro gran desafío es aprender a manejar y regular esas emociones, aprender a encontrar esa sabiduría dentro de cada expresión o reacción que tengamos de nuestra propia energía. Ahora, aquí hay un dato muy importante, ya hay estudios y bueno, aquí hay escritores como Louise Hay y Bradley Nelson con sus famosos libros Sana tu cuerpo y El código de la emoción, donde se habla que no aprender a descargar las emociones oscuras o acumular las emociones oscuras por muchos años, pues se transforman en enfermedades físicas. Y también hay testimonios muy fuertes de personas que han logrado transformar sus emociones y han transformado, obviamente, la biología de su cuerpo. Mejor dicho, han logrado sanar enfermedades, sanando heridas emocionales, ¿no? Esto no lo digo yo, esto ya no solamente es poesía, sino también estamos hablando de ciencia cuántica y estamos hablando ya de una medicina cuántica, ¿no? Esto ya es algo que es inevitable que se difunda y cada vez vamos entendiendo que el sistema inmunológico no solamente es el cuerpo, sino también es la mente y es el espíritu, queridos amigos. Por eso hoy en día en esta pandemia hay gente que puede dormir con alguien con COVID y no se le pega nada, como hay alguien que puede estar encerrado y porque agarró, yo qué sé, un calcetín de alguien que tuvo COVID ya se murió, con todo respeto, ¿no? Pero el sistema inmunológico es algo muy delicado que no solamente es físico, sino también es mental, es espiritual y es emocional. Cuando aprendamos a entender que somos una integridad de cuerpo, mente y espíritu, va a haber una gran revolución de bienestar y de salud en la humanidad. Así que, queridos amigos, estudia, investiga si algo de lo que esta exposición va a quedar grabada, si algo de lo que te dije no te vibró, pues qué bueno, porque así vas a investigar por ti mismo. Eso es algo que yo aprendí. Cuando había algo
alguna creencia, alguna información que a veces me chocaba, aplicaba el autoconocimiento, que era porque me molesta, es por eso que lo tengo que investigar, porque no lo acepto, es por eso que lo tengo que investigar, porque me genera emociones negativas, es por eso que lo tengo que investigar. Si todos nos convertimos en investigadores, pues va a haber un autoconocimiento y va a haber una gran cantidad de personas que van a tener un sentido común tan desarrollado que creo que hubieran menos problemas y menos conflictos en la actualidad. Ahora vamos a hablar de herramientas. Número 1, estas herramientas son para ayudarnos a encontrar esa sabiduría detrás de las emociones oscuras. El conocimiento, queridos amigos, hay 7 leyes naturales que tú puedes googlear, lo encuentras en el internet, hay muchos libros, hay una gran cantidad, no solamente de estudiosos de crecimiento personal, sino también la física cuántica, científicos, donde ya se habla del movimiento de energía, el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, principio del ritmo, principio de causa y efecto, principio de género. Todas estas leyes son fuentes de muchas creencias y religiones y son las que actualmente se están divulgando en grandes comunidades de crecimiento personal, psicología, terapias, estudio de la mente, neurociencias, así que el conocimiento es importante, comenzar a estudiar cómo funciona el proceso de la vida con leyes naturales. Número 2, inteligencia en la educación emocional, encontrar un cerebro, un equilibrio entre el cerebro y el corazón, entre la mente y los sentimientos. Ninguno puede dominar. Si bien hay veces que no hacemos la balanza con el uno y el otro, pero ahí viene el conflicto y ahí viene el aprendizaje. Es una simple matemática emocional. Obviamente yo lo digo fácil, en la práctica es difícil. Yo me considero un aprendiz en tema de inteligencia emocional, por eso la estoy estudiando y por eso me estoy haciendo especialista en esta área, porque soy muy emocional y dicen, ¿no?, que quienes trabajan bastante su crecimiento personal es porque tienen muchos problemas a veces en el crecimiento personal, no es porque uno sea perfecto, aquí nadie es perfecto, somos todos estudiantes, somos aprendices de la vida, pero si lo que estamos estudiando nos está funcionando y lo que estamos investigando está teniendo sentido, entonces vale la pena compartirlo porque así nos acompañamos todos en el proceso. Cuando tenemos educación emocional, pues viene el arte de las relaciones humanas, porque aprendemos a vivir entre nuestras diferencias, aprendemos a vivir entre nuestra diversidad de creencias. Imagínense que las grandes personas que tienen prosperidad en la vida son grandes desarrolladores de relaciones humanas. Porque ¿de dónde viene el dinero? El dinero viene de muchas personas. Y para ser atractivo y atraer a muchas personas, tienes que ser un excelente relacionador público. Y eso significa una persona que sabe regular emociones, que sabe regular la entonación de voz, que tiene un lenguaje de éxito, que tiene humildad, que tiene filosofía de vida, valores. Todo eso es una serie de ingredientes que vienen en el arte de las relaciones humanas. Por lo tanto, queridos amigos, imagínense si en el colegio lleváramos relaciones humanas no como una especialidad aparte, sino como parte de los 13 años del colegio. Imagínate los grandes diplomáticos que saldrían del colegio. Sería realmente un mundo, una maravilla. Número 4, descubrir el propósito de vida, la misión y definir los sueños. Si estamos hablando de un principio de mentalismo, de vibración, de correspondencia, que atraemos lo que somos, pues tenemos que ser conscientes qué es lo que somos, qué es lo que somos, o sea, qué soy, qué calidad de emociones llevo en mi interior, qué calidad de energía, cuál es mi aprendizaje, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, dentro de lo que no me gusta, qué tengo que aprender, qué puedo mejorar. Todas esas preguntas de autoconocimiento nos van a llevar a encontrar el propósito de vida, la misión, para qué soy bueno, y cuando sé que para qué soy bueno, cómo voy a poner esos dones y habilidades al servicio de la humanidad. Y todo eso viene de sueños que están claros. Bueno, mi herramienta favorita, número 5, el autoconocimiento. Convertir adversidades y desafíos en aprendizaje. Esto ya hemos hablado bastante. Número 6,
cuando aprendo a conocerme, cuando entiendo las raíces de la oscuridad emocional que llevo, cuando entiendo mis dones y habilidades, encuentro el sentido de la vida, aprendo a gestionar mis emociones, aprendo a relacionarme, comprendo que la comunicación básica viene, obviamente, desde el hogar. La comunicación entre padres e hijos es muy importante porque todos somos reflejos de los padres o de la personalidad masculina y femenina que me han criado, porque no todos son criados con los padres biológicos, muchos son criados por la abuelita, por el tío, algunos han venido huérfanos, pero siempre han tenido una imagen femenina y una imagen masculina en su entorno. Por lo tanto, las palabras, emociones y relaciones que uno va arrastrando, que uno va reflejando en la adultez, es un reflejo de lo que ha recibido en la niñez. Por eso es muy importante tomar esa conciencia al momento de decidir ser padre, porque ser padre, ser madre, implica una responsabilidad en la gestión emocional y en la manera de expresar la conducta humana, porque a través del lenguaje corporal y facial, pues vamos a duplicar, obviamente, esos hábitos en nuestros hijos. Número 7, filosofía de vida y estudio de valores. Imagínate que así como estudiamos el tallo, las hojas, las flores, el tronco, o yo qué sé, el trinomio cuadrado perfecto, la factorización, la suma, la resta, la división, imagínate que así estudiemos el amor, la paz, la honestidad, la lealtad, la sensibilidad y amor al prójimo, la gratitud, la humildad, la tolerancia, la justicia, la prudencia, la libertad, el respeto, la ética, la responsabilidad, la equidad, la solidaridad, la coherencia, la integridad y dar sin esperar nada a cambio. No hay que esperar que estas valiosas semillas sean como que lancemos así al campo y nazca donde tenga. No esperemos que estos valores sean por sentido común. Muchos de nosotros, a pesar de venir de hogares con valores, copiamos hábitos en el colegio que no necesariamente nos edifican en la vida. Entonces, en vez de que el colegio sea una masa crítica de emociones de toda clase, donde yo voy a copiar hábitos por reconocimiento, por sobrevivencia, por aceptación, por mayoría o por debilidad emocional, me dejo llevar por la masa crítica, ¿no sería mejor que esos 13 años de colegio, todo lo que no aprendimos bien en el hogar, pues lo aprendamos en el colegio? Poner moldes de honestidad, moldes de responsabilidad, moldes de ética. Estas materias no es solamente para llevarlas en un curso en un año, es para llevarlas todos los años de nuestra vida, porque aprender a decir, así como aprendemos a mentir una vida entera, pues podemos aprender a decir la verdad una vida entera. Así como aprendemos a atropellar y a invadir espacio, así también aprendemos a respetar el espacio ajeno y a tener límites con relaciones humanas, educación emocional, filosofía de vida y bueno, todas estas herramientas que estamos viendo. Obviamente, cuando yo ya tengo el sentido de vida, el propósito de vida, sé gestionar mis emociones, aprendo a relacionarme, sé mis sueños, sé mis dones y habilidades, porque sé mis sueños, es más fácil descubrir mis dones y habilidades personales. Porque cuando yo ya soy consciente de las emociones oscuras que tengo que aprender a gestionar y de los talentos y cualidades que tengo, es fácil descubrir para qué soy bueno, para qué soy buena, a qué vine a este mundo, qué dones y talentos traigo en mi interior que vine a expresar a través de diferentes actividades de la conducta humana. Y encima, entender que eso yo lo puedo poner al servicio de la humanidad, que no solamente las puedo ejercer para una satisfacción personal, sino también para una satisfacción de la comunidad. Luego tenemos la herramienta número 9, meditación y conexión con el ser. Esta herramienta, obviamente, aprender a aplicar el silencio, aprender a aplicar la respiración. Ya hay colegios que están aplicando las herramientas de meditación al inicio de cada clase. Ya existen escuelas y entidades educativas que la están aplicando, pues esperemos que sea cuestión de tiempo, que se haga una tendencia para que sin importar el tipo de creencia o religión que se tenga, o sea, un ateo, que lo que tenga en la cabeza,
nos conectemos todos a través del silencio y la respiración, y cada uno en su corazón se conecta con lo que le da paz, con lo que le hace feliz, con lo que le representa la divinidad, ¿no? Entonces, de esa manera, en un mismo colegio, pese a tener gente de diferentes creencias, no va a existir ningún tipo de conflicto al momento de vivir en el amor, porque amor es amor en cualquier país, en cualquier idioma y en cualquier tipo de creencia. Entonces hay que comenzar a ver los valores como un punto unificador y no de separatismo. Queridos amigos, espero que les haya gustado esta presentación. Ahí les dejo mi página web www.soliaconc.com. Ahí vas a encontrar el botón de WhatsApp. Si me quieres hacer preguntas, vas a encontrar mi canal de YouTube, donde tengo mis presentaciones, mis investigaciones, mi galería, mi hoja de vida. Tengo los 10 momentos más impactantes de mi vida, el enlace para adquirir mi primer libro digital en Amazon y el enlace para adquirir mi libro en Hotmart Sobreviviendo el Sistema Educativo, que si estás en Bolivia lo puedes adquirir en físico preguntándome en el botoncito de WhatsApp de mi página web. Me preguntas, me dices en qué departamento te encuentras y te digo quién es mi distribuidor en Bolivia. Si estás en Santa Cruz, pues en Librería Ateneo es la única librería que ahorita está distribuyendo mi libro. Ahí está mi historia y ahí hablo obviamente de todo lo que implica la autosanación de heridas emocionales y la importancia de hacer cambios en el sistema educativo para poder generar una sociedad con más equilibrio emocional y con más conciencia de aprender a convivir con nuestras diferencias. Así que si tienes heridas emocionales y un gran bagaje de oscuridad, es sencillamente que hagas la tarea, que comiences a usar el autoconocimiento y todas estas herramientas que te he descrito, que puedes volver a revisar esta presentación para poder encontrar una fuente de riqueza, de sabiduría, de luz detrás de esa oscuridad emocional. Bien, no sé si hay preguntas a los señores de la Universidad Amazónica de Pando, por favor. ¿Hay preguntas? Muy buenas noches, licenciada. Su tema muy amplio, con mucho conocimiento, muy interesante, sinceramente. Cabe recalcar que como resumen a lo que usted comentó, y si alguien de los que nos está viendo actualmente tiene alguna pregunta, envíelo por mensaje como comentario y lo vamos a colocar en pantalla. Resumiendo lo que comentó la licenciada, nos dijo que a través del transcurso de la historia, empezando desde egipcios, griegos, desarrollaron las disciplinas del ser y del saber. Pese a eso, nos comentó también que Platón nos habló de las emociones negativas que son necesarias. Y luego, con el transcurso del tiempo, se desarrolló la inteligencia emocional, la cual percibir emociones, comprender, utilizar y manejar las emociones. Es lo que actualmente tiene nuestro sistema de educación, las disciplinas del ser, saber, conocer y el hacer. Claro que no las desarrollamos como se debería, pero tenemos un pequeño entendimiento, ¿no? Más que todo, que la educación va en torno a nuestro entorno. Por eso claramente un gran consejo que nos dijo, que las palabras se ganan un 7%, el resto del porcentaje que gana es en nuestro entorno, o sea, lo que vemos, hacemos, ¿no? Y eso lo llevé claramente de un diplomado que tomé en cuenta, que participé, que nos dieron una explicación con unos monos, no sé si la licenciada le dieron igual este ejemplo, ¿no? En términos de psicología, que 4 monos están en un laboratorio, hay una cuerda en el centro y cada determinado tiempo baja un racimo de bananas. Los monos por instinto trepan por la cuerda queriendo alcanzar las bananas. Cae agua helada y hace que los monos se escapen. Y esto sucede continuamente. Luego sacan a 2 monos. Los otros 2 ya no quieren acercarse a las bananas. Traen otros 2 monos nuevos. O sea, son 2 monos viejos, 2 monos nuevos. Vuelve a bajar las bananas. Los viejos ya no quieren acercarse. Los nuevos quieren seguir subir. Les cae el agua helada y así sucede consecutivamente. Y a la final, reiteradas veces pasa, cambian de monos. Y a la final sucede que hay monos nuevos, bajan las bananas, pero ya no quieren subirse. No saben por qué, pero no quieren subirse. Ese es como me dijo una vez un magíster, que seguimos como caballitos cocheros, no tenemos nuestra propia aceptación, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos dijo, que la libertad de pensamiento nos genera un aislamiento, ¿no?
Y eso sería bueno entenderlo, ¿no? Que un 50% es la mente y un 50% es el cuerpo. Y un claro ejemplo me dijo una vez un gran médico que cuando uno está enfermo va a comprar pastillas, 50% de las pastillas hace efecto a tu cuerpo, el otro 50% hace tu mente. Piensas que te va a curar y entonces te cura. Es un poco autocuración, ¿no? No sé si ustedes comentaron eso igual, licenciada. A ver, Así es. creo que tenemos alguna pregunta aquí. Vamos a pasar preguntas aquí. No sé si puede responder eso, licenciada. ¿Puede ver ahí? ¿Es recomendable la meditación? Claro que sí, claro que sí. Si tú googleas importancia de la meditación, vas a encontrar no miles, millones de páginas con diferentes herramientas en relación a los beneficios que te da, no solamente físicos, mentales, emocionales, sino espirituales. La meditación es una herramienta muy completa porque no se trata de poner la mente en blanco, sino sencillamente de aprender a respirar, que quien no sabe respirar no sabe controlar su sistema inmunológico. La respiración es lo más básico que puede existir en el ser humano. Es más, parte de la educación física de un niño, adolescente, desde que inicia el colegio, es aprender a respirar, porque cuando uno comienza a estudiar la respiración, uno se da cuenta que no sabe regular la frecuencia cardíaca. Quien aprende a respirar y aprende a estar en silencio y aprende a regular su frecuencia cardíaca, aprende a regular sus emociones, aprende a ser una persona, a tener autocontrol y a tener inclusive una autovaloración y una autoestima, porque quien está en silencio y quien se concentra en su respiración toma conciencia de los latidos de su corazón, toma conciencia del movimiento, de su movimiento digestivo, tomas conciencia absolutamente, es como un escaneo que te haces de tu cuerpo y tú puedes detectar dónde están esas emociones trancadas, acumuladas. Vas a sentir de repente pesadez en la garganta, quizás cuántas palabras te callas, quizás quieres decir palabras negativas, quieres gritar y te vienes aguantando. Entonces uno se da cuenta y ahí te das cuenta por qué te viene tanta faringitis, por qué te viene tantos problemas de garganta, tantas llagas. De repente sientes un hormigueo en los pulmones y te das cuenta la profunda tristeza que se guarda, porque normalmente quien se resfría seguido, quien se deprime, vive moqueando, vive llorando, vive escupiendo flema, y todo, cuando uno analiza esa alquimia del cuerpo humano, ese movimiento, se va dando cuenta que está conectado con las emociones, pero ese autodescubrimiento jamás lo vas a realizar si no te desconectas por un momento y te concentras en silencio y respiración en un entorno aislado. Eso es la meditación. Así que sí te va a ayudar. Licenciada, ¿cómo podemos dejar ir la oscuridad emocional? ¡Ah! Que mire toda la presentación. Bueno, te he dado unas nueve herramientas, 9 tips que están, tú puedes volver a mirar, esto va a quedar grabado aquí en la página de la Universidad Amazónica de Ciencias y Tecnologías, de la Universidad Amazónica de Pando. Puedes volver a mirar y tomar nota, seguramente te has conectado a lo último, pero cabalmente ese ha sido el tema de hoy. Por favor, revisa absolutamente toda la presentación y tú solito te vas a dar cuenta cuál es la herramienta que te funciona mejor, porque las 9 herramientas no es para todo. Unos están suficientes con la meditación, otros comienzan con el autoconocimiento, otros a veces sencillamente desarrollando un don o una habilidad personal, una expresión artística, un canto, le cambia la vida. Quizás tú eres un artista y no lo has descubierto. Quizás eres una persona que no ha desarrollado sus dones y habilidades. La frustración y el sufrimiento viene cuando no expresamos lo que verdaderamente somos. Es como yo en mi historia, a mis 42 años decidí romper el paradigma y escribir mi primer libro, porque me dijeron de niña que me iba a morir de hambre si escribía un libro, que yo tenía que estudiar algo, que así fue que estudié Derecho, Abogacía, y toda mi vida fue un sufrimiento, tenía una vida hermosa, pero tenía un sufrimiento escondido, una frustración, por esa frustración de mi niñez, porque yo vine
aprender a expresar mis sentimientos a través de la palabra escrita. Ahora que lo estoy ejerciendo, mi vida ha cambiado por completo. Entonces, pero ese descubrimiento jamás lo hubiera hecho si no hubiera tenido una tendencia suicida a mis 14 años y si no hubiera tenido una cantidad de máscaras que me fui poniendo en el transcurso de mi vida. ¿Podrá existir el equilibrio de personas que permitan tener un comportamiento introvertido y extrovertido? ¿Y cómo llegar a ese equilibrio? Queridos amigos, la educación, educarse, esa es la palabra, hay que educarse porque nosotros no podemos cambiarle la vida a nadie, solo nos podemos transformar nosotros. ¿Cómo se cambia una sociedad? Mientras más seres humanos decidan ejercer sus dones y habilidades, encontrarle sentido a la vida y poder expresar esos dones y habilidades y ponerlos al servicio de la humanidad, va a haber más gente feliz. Y cuando hay mucha gente feliz, así como se contagian las emociones negativas, también se contagian las emociones positivas. Los introvertidos tienen que buscar herramientas para expresar emociones. ¿Cuáles son las mejores herramientas? El deporte, el arte, la creatividad, las manualidades. Por eso a los niños se les hace harta manualidad, se les hace actividad, el movimiento para que puedan mover esas emociones. Los introvertidos necesitan más actividad y los extrovertidos necesitan desarrollar un poquito más el cerebro lógico. Mientras el introvertido, el cerebro creativo, el extrovertido, el cerebro lógico, porque demasiada creatividad pueden ya también desmedir sus emociones los extrovertidos y pueden ser una bomba de tiempo para otras personas que no saben regular emociones. El extrovertido necesita usar la lectura, leer un poquito más, usar la meditación, usar deportes como la natación, también la actividad física para descargar esa fortaleza emocional y poder calmar la ansiedad. Así que, queridos amigos, las habilidades blandas son la actual revolución educativa. ¿Cómo puedo lidiar con un compañero y o compañera que no se motiva por el autoconocimiento, no maneja la inteligencia emocional, se resiste a tener un plan de vida? Mira, la respuesta es simple, deja que aprenda de sus errores. Una persona así normalmente va a ser víctima de sus propias emociones. ¿Por qué? Porque así como tú, primero que tú tienes que dejar de pretender cambiar a los demás. La transformación personal es voluntaria, no es a dedo, ni tampoco es tú vas a dedicarte a transformar. No, esto no es como dar una receta. La transformación personal es por inspiración. O aprendes por dolor o aprendes por amor. Si tú decidiste aprender por amor, pues bien, una prueba de amor es déjalo ser a esa persona. Esa persona quiere destruirse en sus emociones, déjala, porque es la única manera que va a aprender lastimosamente. No podemos controlar la vida de los demás. Y esa persona, el día que sufra las consecuencias de su indiferencia, de su ignorancia, pues ese día esa persona va a cambiar. Las personas que no quieren aprender con amor, aprenden con dos cosas, aprenden con la muerte o aprenden con una tragedia en su vida, lastimosamente. Por eso hay harta crónica roja actualmente. Eso es lo que atraen las personas. ¿Cómo se trata a los hijos que llegan con padres que no deberían ser padres, donde solo reflejan todo lo negativo? Lo mismo, mira, ¿han escuchado eso que los hijos eligen a sus padres? Mira, cada ser humano, la carga que trae cada alma es una carga que puede tolerar. Si bien existen situaciones dramáticas que nos causan dolor, pero también tenemos que ser conscientes que ese grupo familiar se ha elegido a sí mismo. Y aquí te estoy dando una respuesta que es generacional, es integral. No te estoy hablando de ningún punto de vista en específico, te estoy hablando desde un punto de vista filosófico de lo que decían nuestras culturas antiguas. Hay que dejar ser a la gente. ¿Cuándo hay que intervenir? Cuando los límites que están rebasando altera tu paz interior, pues ahí tienes que reaccionar, ahí tienes que poner un freno. Pero si ellos están en una autodestrucción en sí mismos, pues más allá, si tú has intentado hablar, les has querido dar un libro, has querido intervenir, te has querido hacer amigo y no ha pasado nada, pues no puedes hacer nada, no puedes obligar a una persona a que sea buenito, entre comillas. Lastimosamente, como le respondí a la anterior persona, todo núcleo familiar,
todo ser humano aprende con las consecuencias. Y lastimosamente hay veces que terminan en tragedia, pues eso es lo que han elegido. Si tú quieres involucrarte en la tragedia, quieres involucrarte en el drama, es tu libre decisión, ¿no? Pero la única respuesta en esto que hay que hacer, transformarse en sí mismo para que este tipo de núcleos familiares destructivos ya no existan. Lastimosamente, ya tenemos este resultado del actual sistema educativo, no tenemos otra que tolerar y dejar que las cosas, que el proceso de la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar. Por no tener emociones bien definidas, ¿qué repercusiones, por no tener emociones bien definidas, ¿qué repercusiones tendrían los estudiantes de pregrado? Mira, algo sencillo, las personas que no tienen educación emocional siempre van a estar confundidas, porque cuando tú no sabes discernir lo que te gusta, lo que no te gusta, no sabes discernir la sabiduría que hay detrás de tu emoción oscura, te puedes confundir. ¿Y qué pasa? Tomamos decisiones de las que nos arrepentimos. Claramente se ven los estudiantes que cambian de carrera, cambian de pareja, hasta cambian de identidad sexual, que nada les satisface, todo el aburrimiento y la indiferencia y la frustración son señales de un alma que no ha encontrado el sentido de su vida. Es decir, no tiene herramientas de autoconocimiento y no tiene educación emocional, ¿no? Es como les dije, la educación emocional ya no es solo para que lo aprendan los maestros o lo aprendan los catedráticos o lo aprendamos nosotros que somos adultos. La educación emocional tiene que ser una materia, desde kinder, desde nidito, desde pollito, tiene que comenzar porque las emociones nos acompañan desde que comenzamos, desde que nacemos del vientre materno, desde que damos el primer llanto, ya estamos expresando una emoción. Así que lastimosamente estos jóvenes pues van a tener que sufrir sus consecuencias. El virus ya lo tienen, así como nosotros. Nosotros hemos aprendido a golpes, a porrazo. Nosotros hemos aprendido destruyendo relaciones. Miren, fíjense cuántos divorcios hay. Fíjense cómo cuántas parejas no pueden sostener y aprender a convivir entre sus diferencias, cómo entre religiosos se están destruyendo y matando, cómo entre personas de diferentes regiones se están criticando y cuestionando, el que tiene, el que no tiene, el que hace, el que no hace, el que ríe, el que no ríe. Ahí está la prueba de la falta de educación emocional. Así que mientras no aprendamos a gestionar y aprender la gran lección que es regular nuestras emociones, pues vamos a tener que seguir sufriendo las consecuencias. Obviamente no todo está perdido, esos jóvenes que hoy están perdidos, hoy pueden aprender, claro, pueden tomar un cursito de educación emocional. Yo así a mis 42 años comencé a estudiar, a mis 47 recién estoy aprendiendo a regular mis emociones. Yo era un desastre en mi manejo emocional, de nada me servía la inteligencia si vivía susceptible, desconfiada, peleando, criticando, chismoseando. Cuando me di cuenta que las consecuencias, tomé conciencia de las consecuencias, decidí estudiar, decidí callar, decidí observar, decidí escuchar, ¿no? Entonces, si yo que soy, no quise decir vieja, si yo que soy adulta estoy aprendiendo, pues los jóvenes seguramente van a aprender. Hay que mostrarles la información. Listo, licenciada, muchas gracias. Creo que nadie más tiene dudas. Su explicación fue bien clara y concisa. Se le agradece su exposición. Muchos aquí ya nos han agradecido en los comentarios. No lo puse por las preguntas. Creo que no tiene nadie más dudas. Muchas gracias, licenciada. Creo que nos excedimos en la explicación. Se emocionó, licenciada. Se les agradece a todos los participantes igualmente. Gracias, licenciada, por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Estaremos en contacto muy nuevamente. Gracias. Hasta luego, licenciada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Adiós. Chao, chao.